Hola gente, quería decirle que denle like y suscriban para que más gente puedan ver mis vídeos. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía, es de Dragne el Slayer. Yo lo subo con el permiso del autor. Abajo les estaré dejando el link de la historia como el perfil del creador. Los dejo para que disfruten del vídeo. Saludos a los miembros del canal @NaitoCore2238, Víctor Gómez-H4Q, Eduard Ortiz 5353, Eduardervilla 904, Elegir un hombre es difícil 3570, Gokan 2345, Carlos Chan-XX es, Roberto Vieira-VQ9es, César Alejandro de León 9626, Cristiano Arapi 6502, Jorge Luis Ocesa Mesa 7539, Chairman 8381, Fernando Elbert Altamirano 6365, Anubis_1771, Matatavi Bravo 7589, Ruiz Gutiérrez Frederico Rubén 9521, Raúl Alvarado-DF6DW, Ayato-P5E, Rolando López 255, Juan.exe 2194, y a Camuima_N2Q. Muchas gracias por seguirme y todo su apoyo hasta ahora. Los dejo para que disfruten del vídeo. 7 rojo. Ya no había casa. Ya no había recuerdos. Todo lo que una vez estuvo, ahora no estaba y fue completamente borrado y no sabía cómo había sucedido, aunque tampoco le importaba pues aquello le indicaba finalmente que aquella mujer no era su madre. Solo se había dejado llevar por unos segundos. Cuando contraatacó al hombre llamado Toji, todo fue mucho más lento para él y entró en una sensación de éxtasis explosivo semejante a la zona que llamaban los deportistas, creyendo y sintiendo que podría hacer todo lo que se propusiera. Pero a su vez, aquella sensación fue ligeramente distinta a la zona, creando una distorsión en el espacio que él creyó que fue solo un sueño. Pero aquel destello negro no fue un sueño. Parado sobre aquel espacio en blanco, miró su mano derecha aún formando el puño que había golpeado a Toji y con el que enterró toda aquella sensación dentro de su enemigo. Poco después de hacerlo, aquella explosión de energía ocurrió seguida al golpe y borró completamente la ilusión que formaba su hogar, las fotografías y todo aquello que aquella extraña cosa había creado para hacer firme su apariencia de Uzumaki Kushina. Bajó el brazo. Su comprensión de lo que había pasado o de lo que había hecho, era nula. No comprendía qué había pasado o cómo había logrado crear esa ráfaga. Solo recordaba que, cuando entró en aquel estado, un destello negro lo había acompañado en el movimiento y se enterró en la ilusión de Toji haciéndola desaparecer. Y después todo estalló. Él dejó escapar el aire entre sus labios. Por más que su brazo derecho temblara, sin saber si era por emoción o nervios, no podría hacer nada si no escapaba de aquel espacio en blanco en el que parecía haber caído, lo que parecía indicar que realmente había muerto y estaba en una especie de limbo. Aunque él se sentía vivo. Hizo crujir su cuello. Había estado tenso durante toda la conversación con aquellas dos ilusiones y eso había hecho que su cuerpo se resintiera ligeramente por la tensión puesta sobre sus músculos. Quejejeje. Oyendo aquella risa tétrica, oscura y ciertamente burlesca, él se giró y movió ligeramente la cabeza hacia arriba. Sus ojos se abrieron cuando vio aquella enorme masa oscura, de un color morado casi negro, envuelta completamente en ojos flotando en aquel espacio. Retrocedió medio paso. ¿Qué era aquella cosa? No se parecía en nada al monstruo que los había atacado a él y a Tsumiki justo antes de entrar en aquella pesadilla, porque esa era la única palabra que encontraba en todo su vocabulario para definir aquello. Una auténtica pesadilla que, incluso muchos adultos no desearían tener. Esa cosa, se transformó en mi madre y en ese hombre. Su tren de pensamientos fue cortado. Cubrió su rostro con los brazos cuando una onda se estrelló contra su cuerpo. Salió disparado hacia atrás y rodó por el suelo varios metros, deteniéndose finalmente y quedando boca abajo, con un ojo cerrado y el otro medio abierto, mirando aquella masa con todos sus globos oculares puestos en él. No había ni uno solo que estuviera mirando en otra dirección, o esa era la sensación que le daba aquella cosa. Vamos de nuevo. Haciendo fuerza con el brazo, logró ponerse de rodillas. Su cuerpo empezaba a pesar como si sus hombros estuvieran cargando con una tonelada y se sentía hundir en aquel suelo blanco e impoluto, como si algo lo estuviera mandando hacia abajo. Usando ahora la pierna, finalmente pudo ponerse en pie a la vez que dejaba escapar un resoplido que sonó a resignación. No sé qué mierda es esa cosa. Pero tengo que salir de aquí. Con aquello en mente, el rubio se colocó en posición de combate.
Su madre le había enseñado a no rendirse y no dejarse golpear, aunque aquella cosa no era precisamente un humano y golpearlo con sus puños poco iba a importar. Vamos, bola asquerosa. Por el rabillo del ojo, el chico observó cómo algo se movía en su contra. Siguiendo su instinto, giró el cuerpo y subió los brazos todo lo que pudo justo para recibir un segundo golpe de energía que lo hizo derrapar hacia atrás un par de metros. Dejó que sus brazos bajaran. Jadeó ligeramente, sintiendo el sudor corriendo por su rostro, gota a gota. Eso es todo, bolsa de ojos asquerosa. Sintiéndose abrumado, Naruto lanzó nuevamente un grito burlesco hacia aquel ser. Él estaba siendo superado. Pronto aquella cosa lastimaría su cuerpo seriamente y no podría seguir defendiéndose como lo había hecho hasta ahora. ¿Qué? ¿No vienes, bolsa de ojos? Previendo la acción de aquel ser, Naruto saltó hacia la izquierda cuando este lo atacó. Plantó al pie contra el suelo y se impulsó ahora hacia atrás ante el siguiente ataque de aquella cosa fue a por él. Derrapando, el chico escapó de los ataques sin ningún daño en su cuerpo, ya fuera interno o externo. Exhalando, limpió su rostro con la manga de la chaqueta y clavó sus ojos en aquella enorme masa oscura que flotaba sobre su cabeza. Era realmente grotesca, saca de alguna película de terror mal hecha, pero que daba una imagen escalofriante por aquellos ojos enormes en movimiento. Cada vez que ataca, uno de sus ojos parece abrirse mucho más que el resto. Si logro tomar el patrón que usa, podré evadir todos los ataques mucho más fácilmente. Mientras aquella cosa había estado atacando, él había decidido sobrevivir a aquellos envites, para lo cual comenzó a buscar un patrón en los ataques de su enemigo con el objetivo de sobrevivir. Había logrado encontrar parcialmente el método de ataque de aquella cosa, pero el patrón estaba aún a algunos pasos de sí mismo y, aunque pudiera encontrarlo, dudaba demasiado que su frágil cuerpo humano pudiera seguir siendo presionado hasta ese punto. Con lo a gusto que estaba con Tsumiki masculló. Naruto finalmente aceptó que aquello no podría dejarlo de lado y, que si quería volver vivo tendría que hallar la forma de escapar de aquella cosa o de matarla. Yo voy a... Gratkouk. Había aprendido cómo aquella cosa se movía. Había entendido que, para superarla, tendría que moverse y encontrar el patrón que seguía a su enemigo para atacarlo. A pesar de todo eso, finalmente el monstruo lo había alcanzado. Salió disparado varios metros. No vio ni previó aquel movimiento en su contra que lo pilló con la guardia baja, dejando así que aquella cosa pudiera atacarlo a placer, cosa que había hecho sin que pudiera hacer algo para evitarlo. Recibió el golpe directamente. Sintió como su cuerpo era removido y estrujado desde el centro de su torso y no opuso resistencia cuando fue lanzado hacia atrás, escutiendo sangre, hasta caer al suelo de espaldas. Huesos rotos. Músculos desgarrados. Hemorragias internas. Así como cuando salvó a Tsumiki de aquella primera ráfaga invisible, ahora también se encontraba herido y tirado en el suelo, de espaldas, notando el sabor metálico de la sangre inundando su boca. Tenía ganas de girarse, de levantarse. Pero su cuerpo no parecía querer obedecer las órdenes de su cerebro. Jadeó. Dejó que su cuerpo descansara al menos por unos segundos antes de volver a levantarse, algo que no entraba dentro de sus planes. Había perdido ante aquella cosa y pronto podría reunirse con su verdadera madre. Que aquel ser hubiera usado el aspecto de su progenitora, solo avivó los sentimientos de tristeza y dolor que él tenía por su pérdida. Mierda. Boqueó. Estaba sintiendo como sus pulmones colapsaban y como la sangre los inundaba, dejando poco espacio para el aire. Parecía que el golpe directo en su pecho había destrozado su caja torácica, ocasionando que algunas astillas de hueso se clavaran en sus pulmones. Al menos, no moriré por tabaco, jaja, ja. Quería dormir. Necesitaba echarse una siesta, cerrar los ojos y no volverlos a abrir por un largo tiempo. Pero si lo hacía entendía que no los volvería a abrir jamás y estaba bien con eso. Podría reunirse con su madre y descansar sin los problemas que conllevaban una vida adulta. Aunque le hubiera poder despedirse de Tsumiki y abrazarla una vez más. Pero aquello estaba lejos de su mano. Odio cuando veo a mis seres queridos tan lastimados. Todo esto es molesto. Aun cuando cerró los ojos, los abrió nuevamente ante aquella voz masculina. Haciendo un esfuerzo, logró erguirse ligeramente. Justo delante de él, entre él y aquella cosa se encontraba parado Gojo Satoru, su padrino. Sa. No hace falta que hable. Satoru metió un dedo debajo de la venda que cubría sus ojos, separándola ligeramente de su piel. Échate, Naruto-kun. Yo tomaré esto de ahora en adelante. El hombre dejó escapar un suspiro. Estaba enfadado. Lo habían llamado de la escuela para supervisar las clases de algunos alumnos y preparar las próximas clases de los alumnos que entrarían el año siguiente.
Sabía, desde que Naruto vio a los perros de Megumi, que el muchacho tenía energía maldita. ¿Cómo no iba a tenerla? Era hijo de 2 hechiceros graduados en la Escuela Técnica de Magia del área metropolitana de Tokio y 2 de sus compañeros. Conociendo a ambos, él no creía que el muchacho naciera sin poder ver a las maldiciones o estar ligado mínimamente al mundo de la hechicería. Era sin duda absurdo siquiera pensarlo. Pero su madre siempre fue terca y, cuando empezó a ver maldiciones, solamente se encargó de ello para alejarlo del mundo de Jujutsu. Él estuvo molesto con eso. ¿Por qué negarle a su ahijado la posibilidad de ser un hechicero? Pero comprendía que Kusina había perdido demasiado en el mundo de la hechicería y que no quería perder a su hijo. Por eso cuando ella murió, él iba a seguir negando todo. Pero no contó con que Naruto comenzara a ver a los Shikigamis de Megumi y que después fuera atacado por una maldición de primer grado. Ahora, toda la pantalla que Kusina levantó para su hijo, se había caído completamente a pedazos. Estoy un poco cabreado. Satoru removió la venda oscura de sus ojos, dejando a la vista sus globos oculares a la vista, con aquel tono cristalino del iris. Por lo que no me contendré contigo, no lo tomes como algo personal, aunque lo es. Moviendo un dedo, desapareció de la vista tanto de Naruto como de la maldición de primer grado, generando un desconcierto en el muchacho mientras miraba a su padrino. Satoru reapareció sobre la misma maldición y colocó una mano sobre esta. ¡Pam! La maldición salió disparada contra el suelo, estrellándose contra él mismo generando una inmensa nube de polvo. Voy a borrarte. Frente a sí mismo, el hechicero levantó el dedo índice rozando sus labios levemente mientras miraba a la maldición. Ante la infinidad de ojos de aquella maldición, lentamente una esfera roja comenzó a formarse sobre el dedo índice derecho. Satoru K. Observó cómo aquella maldición abría los ojos. Sintió la energía maldita arremolinarse sobre aquella enorme bolsa oscura de ojos y vio cómo su enemigo disparaba su ataque sobre él. Se quedó completamente quieto, recibiendo de lleno el poderoso ataque que hubiera terminado con la vida de cualquier hechicero normal. Satoru. Jutsushiki ante. Aka, rotación inversa. Resplandor rojo. Entre el polvo, una esfera roja salió disparada hacia la maldición, creciendo lentamente hasta tomar un tamaño considerable. Sin poder evitar el hechizo, la maldición fue completamente absorbida por aquella esfera de energía y, en un estallido que sacudió completamente aquel espacio, el enemigo fue borrado del plano existencial al ser completamente aplastado contra el suelo. Sintiendo que el aire casi lo arrancaba del suelo, el joven observó cómo su padrino destrozaba a aquella cosa horrenda. ¿Satoru también podía ver aquellas cosas? ¿No era su mente destrozada la que había creado todo aquello? Hubiera seguido mirando. Quería levantarse y andar hacia Gojo Satoru para tomarlo en sus brazos y darle un abrazo fuerte antes de caer a la inconsciente. Pero su mente había llegado al límite y el dolor perforante de su pecho lo hizo caer hacia atrás hundiéndose en su cansancio y en sus ganas de dormir. Aún sabiendo que, si cerraba los ojos, las posibilidades de que volviera a abrirlos eran demasiado bajas. Igualmente dejó que los párpados cayeran y que su cuerpo finalmente se dejara rodear por la oscuridad de la inconsciencia. Estaba demasiado cansado para seguir en pie. 8 Uzumaki. El hombre dejó que su cuerpo se hundiera, lentamente, en aquel sofá. Con sus ojos vendados, miró alrededor mientras esperaba a los demás por los que estaba en aquella habitación. Había sido llamado por el director Yaga para una reunión urgente dentro de la escuela. Sabía perfectamente a lo que se debía. A la maldición de grado especial que atacó tanto a su ahijado como a la hermana de Megumi, lo que fue realmente extraño hasta cierto punto. Tanto se habían diluido los sellos que Kusina puso sobre su hijo que atrajo a tal maldición. Cuando Naruto fue pequeño, tanto él como su madre, Kusina, sintieron la energía maldita del niño incluso estando lejos de él. No era como la suya, no tan poderosa, pero era como dulce, atrayente para los que supieran sobre energía maldita y cómo utilizarla. No pasó mucho hasta que las maldiciones estuvieron sobre él. El profesor soltó un suspiro a la vez que inclinaba el cuerpo hacia el frente, entrelazando las manos bajo su mentón mientras pensaba en ello. Fue Kusina quien puso sobre su hijo un poderoso sello para contener su energía maldita, para alejar a las maldiciones. Incluso él mismo lidió con algunas que Naruto creyó ver, aunque realmente las vio y seguramente estaban registradas en su mente como si hubieran sido un fugaz recuerdo de niñez. Aunque conociendo al muchacho, eso sería poco probable. Lo recordaría y no lo tomaría como un mero recuerdo, sino que lo asociaría a lo que había pasado recientemente. Tomando el suceso actual, pensó en lo que harían los viejos ahora. ¿Ejecutar al muchacho y perder un valioso hechicero?
Todos sintieron la energía maldita de Naruto cuando enfrentó a la maldición o cuando salvó a Tsumiki de ser cortada en 1000 pedazos o aplastada por aquella energía invisible utilizando su propia mano. Mano que no quedó tan mal como él esperó cuando la vio. Según Yairi, la energía maldita actuó de escudo parcialmente sobre el puño que usó el chico para bloquear aquel ataque, repeliendo así el movimiento de la maldición y salvándose a sí mismo y a la propia Tsumiki. Fue una fortuna, tanto para él como para la chica. Si Megumi se puso histérico solo con eso, ¿cómo habría actuado si ella hubiera terminado mucho más lastimada? No era algo que él quería pensar ahora mismo ni con lo que lidiar en un futuro cercano. Sería mejor apartarlo y guardarlo en una caja con cadenas y candados. El profesor vendado movió la cabeza ante el sonido deslizante de la puerta, siendo acompañado poco después del sonido de pasos. Satoru. Gojo Satoru, sentado como estaba, ladeó ligeramente la cabeza cuando aquella voz llegó a sus oídos. Era vieja, cansada, sonaba rasposa como la de un viejo carcamal antiguo. No le costó demasiado saber a quién le pertenecía. Ya la había oído en otras ocasiones, en otras reuniones ya fuera entre escuelas o con los altos mandos de Jujutsu. Viejo Gakuganji, murmuró el maestro, oyendo la tela rozando el suelo y el crujido del sofá que tenía justo enfrente, indicando sin duda que el hombre se había sentado en el mismo. No esperaba que vinieras hasta aquí. No desde Kioto, al menos. Gakuganji Yoshinobu resopló ante el ligero tono burlesco que llenó la voz del maestro de Tokio. Él era viejo, director de la escuela de Kioto y, a todos los efectos, aún miembro de los altos mandos del mundo de Jujutsu, por lo que el respeto a las tradiciones y las reglas, estaban dentro de su ADN y pocas veces las rompía. De hecho, el mismo Satoru jamás lo vio romper una regla, ni siquiera para salvar a un alumno. Deja a un lado ese tono, Satoru. El director colocó ambas manos sobre el bastón que usaba. A su lado, una mujer vestida con el tradicional miko, ocupó el lado libre del sofá. Hemos venido por el caso de la maldición de grado especial que Mei Mei y tú tomasteis justo cuando un chico estuvo a punto de morir. No remolonees, viejo. Satoru echó el cuerpo ahora hacia atrás, borrando toda seriedad de su rostro o palabras. Sé exactamente qué querías. ¿Llamas al chico vasija o caso especial? Sí, Uzumaki-kun cuenta con una energía maldita peculiarmente extraña. Atrae a las maldiciones como la miel a las moscas. La mujer replicó con toda seriedad. Yori Utaime era una maestra de Jujutsu dentro del centro de Kioto bajo el mando del director Gakuganji. Como el viejo hombre, la mujer era estricta con las reglas y no toleraba, hasta cierto punto, la actitud del propio Gojo Satoru, aunque al final de cuentas el maestro de Tokio siempre buscaba el bienestar y el equilibrio de todos dentro de su área. Bueno. Eso es una peculiaridad de mi muchacho. Pero ya estamos ocupándonos de eso, expresó el maestro, dando una sonrisa completamente descarada. Gakuganji caraspeó. ¿En serio? ¿Tú ocuparte de algo? Permíteme dudarlo, Satoru. El director de Kioto declaró, mirando con un ojo abierto hacia el maestro de Jujutsu. La última vez que te ocupaste de algo así, terminó con la muerte de Kushina. 3 grandes clanes operaban al mando del mundo del Jujutsu. Los Gojo, los Kamo y los Zenin. Estos 3 clanes eran conocidos como los 3 grandes clanes y contaban con la presencia y poder suficiente como para oponerse a los altos mando de Jujutsu debido a su fuerte vínculo con la energía maldita, teniendo dentro de los Gojo al propio Satoru, un equilibrio en el mundo sobrenatural que mantenía todo en un balance perpetuo. Pero hubo un cuarto clan. No fue nunca reconocido como un clan dentro de los grandes del mundo Jujutsu y hasta los altos mandos dudaban de que estuvieran ligados al mundo de la hechicería. Estos eran los Uzumaki, un clan de onmyoji dedicado al ocultismo y la adivinación. Ni siquiera se sabía realmente si aquellas personas podían, de verdad, adivinar algo o descubrir cosas sobrenaturales. Pero cuando alguien acudía a ellos, los casos se reducían drásticamente cuando uno de sus miembros aparecía en la zona donde un espíritu estaba actuando. Finalmente, los Uzumaki desaparecieron con el tiempo y sus prácticas, aquellas ajenas al Jujutsu tradicional, se perdieron para todos. Nunca se supo qué fue lo que pasó. Eso es algo que lamentó. Satoru endureció su rostro. Recordaba cómo Kushina finalmente fue maldecida por algo que, incluso él, no podía eliminar. ¿Habría sido alguna de las maldiciones antiguas de la era Heian? No era algo que podía descubrir a largo plazo. El chico no sabe que su madre fue maldecida. Debe seguir creyendo que su madre murió de algo natural, Satoru. No reveles esto. Podría suponer un problema con el muchacho y te ganarías su odio cuando descubra que estuviste involucrado. No es algo que los altos mandos apreciarían realmente. Satoru entrecerró los ojos detrás de la venda que los cubría.
¿Que los altos mandos no lo apreciarían? Él no apreciaba a los viejos del alto mando, incluyéndole a él. Soltó un bufido, pero mantuvo la calma por los siguientes segundos. Segundos en los que el silencio se instaló de una forma fría en la habitación. Por esta ocasión, mantendré oculta la información sobre la muerte de Kusina, replicó con frialdad. Gakuganji no necesitó ver los ojos del chamán para sentir que los estaba intentando clavar en él como dos dagas de hielo. Espero al menos que se mantengan las últimas palabras de Kusina sobre el futuro de su hijo. Es lo menos que puedes hacer por ella, viejo. Gakuganji tomó con su mano la sedosa barba blanca que estaba en su mentón. Sin mirar al chamán más fuerte, el director de Kioto sopesó las palabras del maestro. ¿Romper las últimas voluntades de Kusina? Si bien los altos mandos podrían hacerlo, no ganarían nada con ello a largo plazo. Sí, mantendrían el control sobre el muchacho. Pero en un futuro cercano eso se podría volver en su contra y lastimarlos con un duro golpe. Bien, finalmente, el director cedió ante la intensa atención del propio Gojo Satoru. Tú tomarás la custodia del muchacho y lo introducirás en el mundo de la hechicería para que esté listo para el año siguiente. Los altos manos lo querrán dentro de la escuela, ya sea Tokio o Kioto, y debería al menos sobrevivir a sus primeras lecciones. Lo que suceda con el muchacho dependerá totalmente de tu capacidad como maestro y tutor. Sabes bien que el mundo de Jujutsu está lleno de peligros. El mocoso cuenta con una extraña relación con las maldiciones que termina siempre poniéndolo en peligro. Primero fue la que maldijo a Kusina y ahora esta que casi lo mata. A él y a la hermana del muchacho Zenin. El chico es Fushiguro. Sigue siendo un Zenin, exclamó el director, dando un golpe con su bastón de madera. El mundo de Jujutsu nunca se mantiene de la misma manera. Con la misión fracasada que tomaste del lado de Geto Suguru, ahora Tengen-sama se encuentra en un estado más delicado. No debes fallar en esto también, Satoru. Preparar al siguiente muchacho de los Zenin y al de los Uzumaki, podría ser algo crucial para nosotros actualmente. ¿Lo entiendes? No es momento de tus juegos infantiles como el que realizaste para tomar al muchacho de Toji. Fushiguro Toji otrora Zenin fue el padre del propio Megumi. Satoru lo conoció cuando aquel hombre fue contratado para eliminar al próximo recipiente de Tengen y fue el mismo Toji quien casi lo mataba. A él. Si no hubiera sido por algo que Yairi le explicó que tomó lo último de él, ahora mismo no estaría sentado hablando con el viejo. Suspiró. Él era el último de los Gojo, el equilibrio del mundo de Jujutsu actualmente. Hasta el momento había podido hacer lo que quería, como tomar a Megumi y no dejar que fuera del clan Zenin. Sin embargo, sus movimientos libres se estaban acortando y podía tomar aquellas cosas seriamente. Me lo tomaré completamente en serio, viejo, murmuró el chamán más fuerte, tomando su pose relajada. Pero en serio, no deberías estar tan agrio. Aún no ha nacido la maldición que pueda romper este equilibrio ni un enemigo que lo haya casi logrado. Deberías relajar ese viejo cuerpo tuyo antes de que le dé un ataque al corazón. Nyori suspiró. Con sus manos delgadas y delicadas, tomó la taza que uno de los peluches de Yaga le había dejado justo enfrente. Ella reconocía que aquel té realmente bueno y la llenaba completamente de calor. Pero sin duda, era bueno para el invierno. Dejando escapar un suspiro entre los dientes, el director de Kioto movió la cabeza cuando la puerta volvió a abrirse. Ahora, el director Yaga entró por la puerta para acompañarlos. Yaga. Lamento la demora, se excusó. El chamán se sentó al lado de Satoru tomando un rostro serio. Estaba averiguando cómo estaba el muchacho tras el incidente. ¿Y? Según la misma Yairi, el muchacho se despertará hoy en la tarde o mañana a primeras horas del día. Yaga tomó su taza de té y le dio un sorbo pequeño. No habrá grandes secuelas físicas. Sin embargo, ella aseguró que podría haber algunas psicológicas en un futuro. No me aclaró si eran irreparables. Solo nos quedará esperar a ver cómo evoluciona el muchacho antes de tomar todas las decisiones. Al menos él mismo debería ser informado una vez despierte. Gakuganji encontró aquello aceptable, por lo que dio un asentimiento a las palabras del director de Tokio. De momento, era mejor mantener de su lado al muchacho Uzumaki por las futuras implicaciones del mismo en el mundo de Jujutsu. Satoru, como hasta ahora, se mantendrá como su tutor y maestro. Nadie podrá refutar eso y durante un año desde el momento en el que despierte, Uzumaki Naruto será entrenado en las artes del Jujutsu para que pueda tomar su puesto como alumno dentro de una de las dos escuelas. Eso es lo que los altos mandos han dictaminado y algo que nadie podrá remover a un corto plazo. Gakuganji miró a ambos hombres con ojos entrecerrados. Yaga podría quedar complacido, pero Satoru...
No, el cabeza de los Gojo realmente no quedaría complacido con nada que no fuera con su ideal tan modernizador. Si alguna de las dos partes se echa hacia atrás, ya seas tú o el muchacho Satoru, el chico será ejecutado y el clan de Onmyoji será completamente exterminado del mundo Jujutsu. ¿Lo comprendes? Satoru apretó las manos. Hizo crujir levemente sus nudillos ante aquel sorpresivo movimiento, pero no hizo ningún gesto amenazador. Mantuvo la calma y miró, a través de su venda, al hombre que tenía a unos escasos 3 metros de él. Sí, lo comprendo. No era algo con lo que él estaba conforme. Tampoco era algo que él pudiera remover. Era mejor que Uzumaki Naruto entrara directamente al mundo de Jujutsu. Nuevo sentimiento despertó sintiendo un inmenso cansancio, como si hubiera drenado todas sus energías. También, su cuerpo parecía completamente entumecido, sin la posibilidad de que él pudiera mover una sola de sus extremidades o siquiera dar un pequeño parpadeo. No podía hacer absolutamente nada, tanto por su dolor propio como por el cuerpo que lo estaba aplastando parcialmente, sobre todo el lado derecho de su propio cuerpo. Giró la cabeza, encontrando que Tsumiki estaba sobre él, con todo su cuerpo sobre su lado derecho, roncando suavemente y mostrando un lindo rostro mientras estaba dormida. Si anteriormente fue linda, ahora parecía un ángel con las facciones suaves y la piel clara. No parecía para nada preocupada o dolida. Examinó el cuerpo de Tsumiki desde su posición. Soltó un suspiro de alivio cuando no vio indicio de lesiones o heridas graves, lo que estaba bien con él. Al menos, ella no fue herida. Dejó entonces que su cabeza se hundiera en aquella suave almohada de hospital. Miró, con sus ojos azules, el techo blanco que tenía sobre su cabeza y que también conocía. Ya había estado en hospitales. Muchas veces de hecho. No a menos por lesiones o enfermedad. Siempre que visitó uno de aquellos lugares, fue acompañando a su propia madre. Con su estado de salud, fue de médico en médico hasta quedar instalada en el hospital de más cercano a su ciudad, y él prácticamente vivía en él, visitando constantemente a su progenitora y durmiendo con ella. Por ello conocía perfectamente el techo que estaba ahora sobre él, con el flexo apagado y mirándolo vigilante, deseando ser encendido. Soltó un suspiro, más de cansancio que de resignación. Su cuerpo estaba pesado, su mente, aún no encontrando la realidad en la que estaban, seguía metida en una ensoñación y por ello no podía pensar con total claridad. Tal vez, y solo tal vez, un café podría despertarlo completamente y darle la energía que necesitaba. Pasó la lengua por el interior de su boca. Sentía la sangre que había escapado de él con cada golpe recibido. Parecía, incluso, que aún estaba dentro de su boca. La sentía, con aquel sabor salado y medio oxidado que la caracterizaba. Pero, después de todo, solamente era un pedazo de un recuerdo, porque cuando volvió a pasar la lengua, no sintió absolutamente nada dentro de su boca, ni siquiera una miserable herida. Resopló con disgusto por estar en cama y cerró los ojos con algo de fuerza. Tal vez si los cerraba y dejaba de mirar el techo, finalmente podría conciliar el sueño y despertar cuando alguien más estuviera en aquella habitación con él y no solo Tsumiki, quien debía descansar. Fue entonces cuando le asaltó una pregunta, una duda que necesitaba respuesta. Si él quedó completamente fuera de juego, ¿quién lo había salvado de aquel monstruo y quién tomó a Tsumiki para que no sufriera más daños con el monstruo fuera de su mente? Sabía perfectamente que él no había sido. Ni siquiera sabía cómo salvó a Tsumiki en la primera ocasión o cómo pudo sentir aquella energía proveniente del monstruo de 100 ojos que lo estaba atacando. Jamás peleó contra aquellas cosas ni pudo matar a alguna de ellas. Que él hubiera sido quien las derrotó, hubiera sido extraño. Entonces, ¿quién fue? No recordaba nada desde que la inconsciencia lo golpeó y ni siquiera podía intentar unir la voz que escuchó con un rostro o una persona conocida para él. Todo lo que hubo antes de su inconsciencia, solamente era un recuerdo, una imagen completamente pixelada en su mente que no tenía demasiada relevancia para él. Estaba contento de seguir vivo, eso no lo negaba, pero estaba aún más contento con que Tsumiki hubiera salido viva de aquella situación y no hubiera obtenido alguna lesión o herida significativa, algo que sin duda lo lastimaría a él porque, desde un inicio, aquello fue completamente su culpa. Debió prever que aquellas cosas volverían a su vida una vez su madre murió. Un movimiento hizo que perdiera el hilo de pensamientos. Levemente movió la cabeza todo lo que pudo para ver cómo su compañera comenzaba a despertarse. Primero abrió los ojos, los cuales eran grandes y brillosos. Su siguiente paso fue estirar completamente su cuerpo delgado, llegando incluso a parecer un gato desperezándose.
El último paso que ella dio, fue bostezar sonoramente y él solo rió ligeramente por eso, viendo cómo Tsumiki rascaba sus ojos para limpiar las legañas. Buenos días, dormilona. Las palabras salieron de boca como un simple susurro, como un pequeño soplido que rozó levemente los oídos de la adolescente. Tsumiki estiró entonces completamente su cuerpo, por segunda vez, moviendo las prendas que cubrían su cuerpo. Fue entonces que el chico vio la manta que, seguramente, había cubierto a la chica durante la noche. Naruto-kun. Él esperó, por supuesto, alguna reacción de la propia Tsumiki. Siendo como era la adolescente, que ella no hubiera reaccionado cuando él se recuperara, sería completamente extraño para él y no encargaría con su personalidad. Pero, desde luego, no esperó que ella lo abrazara con fuerza como si hubiera estado en coma o pasando por algo grave. No fue tanto lo que pasó. Dejó que ella lo abrazara, que enterrara su cabeza en su hombro incluso, que llorara un poco por él, con algunas lágrimas de por medio, aunque no demasiadas. No era como si hubiera estado al borde de la muerte o algo parecido, ¿verdad? Oye. En serio. Naruto colocó ambas manos sobre Tsumiki y, con un poco de fuerza de su lado, la separó unos centímetros de él. No demasiado. Sentía el aliento de la hermana de Megumi contra su rostro, rozando su piel. Podía incluso contar sus pestañas, una a una. ¿Estoy bien, sí? No hace falta que dramatices tanto. No tengo heridas serias y todas las partes de mi cuerpo están completas. Estoy bien. Intentó con aquello tranquilizarla. No podía ver a una chica llorar como Tsumiki estaba a punto de hacer. Lo veía en los enormes ojos cristalizados, en el modo de mover la nariz que tenía y en cómo parecía estar con un rostro levemente congestionado. ¿Estaba así solamente por él? Sintiendo sus hombros temblar levemente como un indicio de que lloraría, tiró de ella hacia sí mismo y, a pesar de que aún estaba adolorido y que sintió el golpe del cuerpo de Tsumiki como un martillazo, la abrazó con fuerza durante varios segundos. Mantuvo los ojos solamente fijos en la pared. Fingió que no escuchaba los leves sollozos o que su bata estaba siendo empapada por aquellas lágrimas. No quería presionarla. Deslizó las manos y tomó de la espalda baja a la muchacha. Intentó reconfortarla mientras ella sollozaba. Y yo, lo siento. Por mi culpa estás así. Si no me hubieras apartado. Detuvo aquellas palabras con un gesto. Nuevamente apartó a Tsumiki de él y la miró. Miró aquellos ojos enormes, brillosos y rojos por las lágrimas mirándolo, buscando algo para que él pudiera consolarla. Intentó ver en aquellos ojos anegados en lágrimas. No le gustaba verla llorar, no lo sentía realmente bien ni era su estilo. Pero no podía hacer nada por detenerla. Si Tsumiki quería llorar, ¿cómo él podría detenerla? Escucha lentamente fue retirando las lágrimas de su rostro. Tomó su cara con una mano y con la otra limpió cada gota que caía por aquellas mejillas. No debes llorar. No mucho al menos. Estoy bien, y tú estás bien. Todo pasó. Ahora debes calmarte un poco, por favor. Tomó el mentón de la chica y tiró de sus labios para darle una sonrisa. Por favor. Intentó ser adorable. Le dolía cada maldito músculo de su rostro. Pero él lo intentó por Tsumiki. Verla llorar como estaba haciendo ahora, lo estaba rompiendo desde dentro. ¿Sí? Volvió a repetir. Tsumiki cerró los ojos. Sorbió por la nariz. ¿Desde cuando ella no había llorado tanto como ahora? ¿Desde que su madre se fue con aquel hombre y la dejó con Megumi? No sabía. Ciertamente, los recuerdos estaban difusos en su mente. Recordaba perfectamente cómo su madre un día le presentó al padre de Megumi. Al poco ellos ya estaban casados y solamente desaparecieron de sus vidas y ella solo pudo llorar abrazada a su almohada. Después de aquello, no se permitió llorar. No solo por ella, sino que por Megumi también. Debía cuidar de un chico que era ahora su hermano y no dejarlo a su suerte como sus padres habían hecho con ellos. Ella era la hermana mayor y su deber era proteger a su hermano menor de todo mal, incluyendo el dolor de perder a su padre. Y sorprendentemente, Megumi jamás mostró un dolor real por aquella pérdida, como si no le importara demasiado. Aunque ella sabía que dentro de su hermano debería haber dolor muy bien escondido, incluso de ella. Pero aún así, debía cuidarlo. Tsumiki abrió los ojos cuando lo sintió. Suave, cálido. El leve roce de los dedos de Naruto sobre su barbilla, como la miraba con preocupación, le hizo calentar su corazón. Incluso sus mejillas se calentaron cuando él la sonrió. Mierda, masculló. Frotó con fuerza sus ojos, obligando al chico a dejar de acariciarla, que bajara el brazo. Quiero, pero no puedo dejar de llorar. Entonces, lo sintió.
Primero fue como unas manos tibias tomaron su rostro. Después, como una fuerza tiraba de ella. Por último, un leve contacto en sus labios, fugaz y casto. Creyó soñarlo, imaginarlo. Pero cuando pudo centrar su visión, el rostro de Naruto estaba justo delante de ella, a centímetros. Y la estaba besando delicadamente. Rápida, ella se apartó, oyendo una carcajada suave. «Al menos ya dejaste de llorar, ¿no?», preguntó el rubio, tirando de sus labios para dar una enorme sonrisa ante el rostro completamente rojo de la muchacha. «Vamos, no me mires así. Tenía que hacer algo para que dejaras de llorar». Tsumiki frunció el ceño. Sus mejillas estaban calientes. Todo su rostro estaba caliente y no parecía que fuera a bajar pronto. ¿Pero quién la iba a culpar de ello? Aquel beso fue completamente inesperado. Levemente, ella rozó sus propios labios. Los sentía tibios, con la extraña sensación de que seguían besándolos. «Yo». El chico se movió. No supo ni siquiera por qué, pero tomó la mano de la chica y tiró de ella hacia sí mismo. Tsumiki sintió como su rostro golpeaba el pecho de Naruto levemente y no hizo nada por moverse. La impresión, el descaro. «Pum pum pum, ¿ves?», preguntó, dejando que sus palabras salieran como una cascada de agua cálida. Mantuvo sus ojos hacia el frente, fijos en la pared. «Mi corazón sigue bombeando. Late con fuerza, bombeando sangre por todo mi cuerpo, manteniéndome con vida». Naruto movió el brazo y arropó a Tsumiki con sus extremidades superiores, colocándola contra su pecho en un abrazo cálido. «Puedes dejar de llorar. Estoy bien, estoy sano. No tengo lesiones serias y, probablemente, solo me mantuve inconsciente por el golpe. El dolor que siento ahora es porque no puedo verte llorar», admitió, bajando el tono a sus palabras. Por favor. Si realmente quieres que esté bien, deja de llorar». Ella escuchó todas las palabras, hasta la última de ellas. Mantuvo el silencio, guardó sus respuestas y, cuando pudo hablar, no lo hizo. Sentía como su corazón golpeaba su pecho, como su rostro estaba completamente caliente y rojo como un tomate. Las palabras morían incluso antes de llegar a sus labios. Unos labios que Naruto había besado y por los que ahora no podía salir una respuesta a aquellas palabras suaves y cálidas que dirigió hacia ella. Todo moría en su garganta. Tsumiki estuvo en silencio aproximadamente 10 minutos, pensando, intentando hilar sus pensamientos dentro de su mente revuelta. Durante ese tiempo, Naruto mantuvo completo silencio. Sus ojos se mantuvieron siempre en un punto en la pared y jamás paró de acariciar la espalda de la chica en sus brazos, consolándola. No quería verla llorar, no quería ver cómo su rostro se retorcía por la tristeza y el dolor mientras era bañado en lágrimas puras y sinceras. Mantuvieron aquel silencio. Lo disfrutaron. Ohayo. Naruto sintió su rostro enrojecer. Tsumiki lo sintió aún más. Miraron hacia la puerta, ella aún manteniendo su contacto corporal con él, y vieron el rostro de Gojo Satoru asomando por la puerta. Un flash de cámara lo acompañó después de que miraran. «Au, son tan lindos. Seguro Utai me lo tomará también». Satoru pulsó veloz la pantalla de su teléfono. Los dos adolescentes supieron entonces que aquella imagen terminaría por todos lados. ¿Quién mierda es Utaime? No me jodas, Satoru. Gojo-kun. Satoru guardó el teléfono en el bolsillo trasero de su uniforme oscuro y entró en la habitación sin siquiera darle importancia a que su ahijado y Tsumiki lo estuvieran asesinando con la mirada. «Veo que te has recuperado», no fue una pregunta. El profesor de Jujutsu tomó posición al otro lado de la cama. «Me alegro. Sí. No siento dolor en nada, solo entumecimiento general y dolor por no haberme movido en un tiempo», admitió, mirando sus propias manos con algo de dificultad. Tenía a Tsumiki sobre él. «Pero mi mano». Ahora Satoru atrajo la atención. Miró a Tsumiki y ésta lo entendió. Naruto-kun. Él movió la atención hacia la chica. «Te dejo con Gojo-kun. Voy a salir un momento a ver cómo está Megumi». «Bien». Mantuvieron el silencio. El sonido de pasos y el roce de la tela de la sábana fue lo único que se oyó en la sala, terminando con el golpe de la puerta al cerrarse. «¿Qué pasa, Satoru?». Gojo Satoru colocó un rostro serio. «Es hora de que sepas sobre tu historia.